transmitido mucho esta Sí. línea, diría yo. Bueno, tremendo. En fin. まるでアクション映画のワンシーンのような動きを見せる3人の日本人。これは空手の中でも形と呼ばれる種目の団体戦の様子で、先ほどの映像は世界大会の決勝においてスペイン代表を前に日本代表の選手たちが圧倒的演武を見せつけた時のものでした。小柄な日本人に対した動きはできない、そう思っていたスペイン人たちは驚愕することになったのです。今回の動画では空手の世界大会で日本の選手たちが会場中を大仰天させた話題について紹介していきます。空手世界一を決める大会、世界空手道選手権大会、海外では空手ワールドチャンピオンシップスの名称で知られています。1970年に日本で初めて開催されて以降、ほぼ2年おきに現在まで世界各地で大会は行われ、2025年はエジプトで開催される予定です。前回大会は2023年、ハンガリーのブダペストで行われ、25カ国が参加する大きな盛り上がりを見せました。大会は大きく分けて、組手と形の2部門に分けられますが、今回紹介するのは形になります。空手の形は簡単に言えば、決まった動きをどれだけ正確にこなせるかを競う競技です。選手は攻撃技と102種類の中から形を選択して演武を行い、正しい形ができているか、スピードや力強さは10分かなどが審判によって採点され、勝敗が決定します。団体戦においては3人が互いに形を掛け合うようなスタイルです。空手を普段見ない人からすれば、なぜこんなことをするのか、1対1で戦う組手でいいのではないかと思うかもしれませんが、形の団体の魅力はまさに本当の敵と戦っているかのように見せる部分にあります。一流の柔道家が行う形はその迫力の凄まじさのあまり、本当に命を狙い合って戦っているのかと錯覚するほど、そういった表現力に注目すれば、形の試合がより楽しめるかもしれません。そんな独特の競技でも、これまでしっかりと成績を残してきたのが日本代表。組手と合わせると最新の2023年大会までで金メダル98個、銀メダル55個、銅メダル61個、計214個のメダルを獲得しているのです。もちろんこの数は大会ダントツ1位の数、2位フランスの歴代メダル獲得数は174ですので、30もの差があることになります。そして今回の動画で日本代表と対戦するスペインの歴代メダル獲得数は全体3位の131。つまり空手における日本対スペインは圧倒的王者とその背中を追う強豪国との対決になるのです。そんな注目の一戦は2021年ドバイの地で行われた世界大会決勝戦で実現します。実際この後、当時の試合の様子を見ていただく中で一番の見どころとなるのは2国の違いでしょう。映像では最初にスペイン代表チーム、その次に日本代表チームが演武します。それぞれの形を見ていただく中で、ぜひ2国の動きを比較していただきたいです。形の団体戦の魅力の一つである、本当に戦っているように見えるのはどちらの方なのかという点は、試合の大きな注目ポイントとなっています。それでは2021年に開催された世界空手道選手権大会、日本対スペイン、形の団体戦の映像をご覧ください。Y vamos a verlo aquí, porque tenemos a estos chicos que son y que defienden el título de subcampeones del mundo y que ojalá hoy defiendan el de campeón del mundo, porque lo que queremos es que suban un peldaño para arriba y vienen a tope, vienen al 100%, han tenido una eliminatoria dura con Italia, con Francia. Eso es. Y se han colado ahí en esa final, no se han colado, se han colocado en esa final con rotundidad, con contundencia. Y vamos a ver este kata de la final, el kata Anand, que bueno, pues que lo llevan bordado, ¿eh? Sí, ahí con Italia sobre todo, ¿verdad? Luego Sí. Francia y Brasil en su grupo, los integrantes del equipo español: Sergio Galán, Alejandro Manzana, Raúl Martín y luego Damián Quintero, lógicamente en categoría individual. Son los tres que defienden la suerte del equipo español en este campeonato del mundo, en esta final del mundial que se disputa en Dubái. Javi, lo están bordando, ¿eh? Increíble. O sea, están haciendo un kata
es que no hay posibilidad de sacar fallo. De nivel de final mundial, ¿no? Por ejemplo. Bestial. Es que lo están haciendo todo. Técnicamente bien, atléticamente muy potentes. A nivel de coordinación no ha habido un solo fallo, así que esperemos que de aquí al final tampoco lo haya, porque es que lo están bordando. Sergio, Raúl y Alejandro están demostrando que son un equipo absolutamente compenetrado y absolutamente competitivo para plantarle cara a este equipo de Japón. El equipo de Japón, que su grupo pues coincidió, tuvo alguna dificultad más con Turquía, ¿verdad? Más cerquita, Turquía, Kuwait y luego Marruecos en menor medida, pero nos interesa lo que está haciendo el equipo español. Sergio, Alejandro y Raúl. Impresionante. La parte de kata, tenemos esta parte de kata y ahora viene la parte de bunkai, de la aplicación, esa aplicación del kata, de las técnicas del kata, la aplicación práctica. Ha sido increíble y sé que la de bunkai va a ser también, porque llevan un bunkai impresionante. Lo importante es cada cuestión. Respiración adecuada, bueno. Wow. Vale, impresionante, impresionante. Lo que hablábamos ayer, la necesidad de que bueno, esta parte de bunkai sea real, ¿no? Que realmente se vea que están aplicando esas técnicas y que los rivales ahora ya no son imaginarios, sino reales. Exactamente, son rivales reales, no imaginarios, ¿no? Más obvio en la categoría individual. Bueno. Una precisión impresionante. Muy bien Raúl ahí, muy bien esta serie de técnicas, esta línea del kata, muy bien aplicada, muy real, con mucha precisión en la técnica, sin fallos. Bueno, ahí está el equipo japonés, ¿eh? Bueno, estarán un poco asustados, ¿eh? Porque la verdad es que lo están bordando. Ahora trabaja Alejandro Manzana, que es el que está en medio. Ahí está, muy bien. Recibe. Realismo absoluto. Absoluto. ¡Guau! Bofetón. Sí. Impacto. ¡Qué maravilla! Hay que bueno, es un contacto real, ¿no? Lo más realista posible. Real pero controlado. Fantástico, real increíble. pero controlado, obviamente. Increíble, pues increíble. Una demostración de una aplicación. Wow. Este bunkai, lo que es el bunkai. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Cómo controlan todo el tatami, trabajan en todo alrededor de todo el tatami, no van desplazándose hacia uno de los lados, sino que tienen muy bien controlado el área. Los tres están trabajando por igual, ataques, defensas, la técnica muy controlada, muy real, muy aplicada a lo que es el kata. Se ve perfectamente por qué línea del kata van. Para los que sabemos el kata, muy bien. Qué bien. Bueno. Y qué vivencia, ¿eh? Cómo están transmitiendo. Espectacular. Ahí tenemos a Sergio Galán, a Pitu. Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí concluye con... ahí escuchamos aquí a todo el equipo español animando. Muy bien. Porque la verdad que tenemos se lo merecen. Ahí detrás al seleccionador nacional, a Fran Salazar, que ha sido miembro de este equipo y campeón del mundo con este equipo. Y bueno, pues quién mejor que él para saber transmitir al equipo, bueno, cuál tiene que ser la emoción a la hora de enfrentarse a una final de un campeonato del mundo. Muy bien. Saludo. Ahí tenemos ya la nota. La nota, bueno, la nota la tenemos. La nota la tienen, la han visto ellos. A nosotros no nos lo facilitan, ¿eh?
No se hace público, no se hace público. Está en secreto de sumario hasta que terminen los japoneses. Bueno, pues, oye, pues en Tokio en los juegos no fue así. No, no, afortunadamente para nosotros no. Pero ahora sí, ahora secreto de sumario. Tiene buen equipo Japón, ¿eh? Tradicionalmente tiene un magnífico equipo. Sí. En ambas categorías, obviamente. Son campeones del mundo y, bueno, lo van a defender. Van a hacer el kata Unsu del estilo Shotokan. Que, bueno, es un kata distinto, ¿no? Es un estilo con posiciones, bueno, más amplias, más estables. Da la posibilidad de trabajar más fuerte el tren superior y eso, bueno, pues transmite un poco más hacia el exterior la sensación de potencia. No significa que sean más potentes, pero da esa sensación, ¿no? Pero bueno, es que, Javi, siempre te digo lo mismo. Yo los veo oro. Ya, claro. A mí me ha parecido de una precisión y de un equilibrio, de un control. Sí. Y un timing también. Pero es que técnicamente, técnicamente los nuestros a nivel individual, si miras a cada uno, los tres son técnicamente muy buenos. Muy buenos. Ya no es solo la coordinación que puede llevar el equipo, sino que además, si técnicamente los miras uno a uno, son muy buenos los tres. Y eso hace que tengan el equipazo que tienen. Japón lo hace muy bien y lo está haciendo muy bien. Y son campeones del mundo y eso es innegable, ¿no? Pero yo creo que en el kata los nuestros han aportado un plus. Un plus. Muy bien ese salto, muy coordinado. Ahora escuchamos al equipo japonés ahí aplaudiendo en las gradas de este escenario. Bueno, vamos a ver el bunkai. Sí. Es verdad que tradicionalmente Japón, tanto en masculino como en femenino, es verdad que suele llevar unos bunkais bastante bien preparados y potentes, ¿no? Vamos a ver este equipo y en este kata cómo lo desempeñan. Pues con un realismo también impecable. Sí, suelen ser, además, sus bunkais suelen ser bunkais bastante realistas, ¿no? Hubo una época en la que cuando se empezó a hacer los bunkais tenían una afición por las películas importante, pero luego han ido adaptándolo a la realidad y la verdad es que son bastante buenos. Bueno. Ahí ha habido un instante de duda, creo. Es su bunkai, está así preparado, ¿eh? Sí. Luego es cuestión de gustos. A mí me parece más real el nuestro. Pero vamos a ver. Daba la sensación ahí, sobre todo, ¿no? Pues me alegra que tú lo hayas visto. Bueno, ahora, bueno, sí, yo lo puedo ver, pero... Lo tienen que ver los jueces. Lo tienen que ver los jueces, ¿no? Saben, ¿no? Que... Bueno. Impecable esta línea ahora. Sí, una línea buena. Ahí en distancia corta, técnicas muy seguidas, con precisión, bien ejecutadas. Bueno. Timing, todo magnífico. Sí. A ver, yo creo que al final, bueno, pues a estas alturas, en estas... bueno, pues con estos niveles a los que hablamos de una final de un campeonato del mundo, a veces ya no es solo la precisión, la técnica, la coordinación y demás, que eso se presupone en esta final, sino a veces es la sensación de lo que se transmite. Muy buena esta línea. Ha transmitido mucho esta línea, diría yo. Bueno, tremendo. En fin. Bueno, es Japón. Es Japón. Es Japón.
Bueno, hay pocos, pocos espectadores, ¿no? Que llenan, pues, bueno, por las condiciones, entiendo, de ahí joven, ¿no? En el Emirato, en el grado de vacunación, etcétera. Esto hace que no haya prácticamente público, que sean las delegaciones, ¿no? Pero menos mal que hay, porque el ambiente que se escucha es... Sí, les ha gustado el bunkai. Les ha gustado el bunkai de los japoneses. Han hecho un trabajo muy bueno, la verdad. Excelente. Un bunkai. Sí, un bunkai muy bueno, muy espectacular, muy dinámico. Y bueno, pues ahí están. Pero los nuestros lo han hecho increíble. A mí me han encantado. Es de los mejores ejercicios que les he visto hacer, tanto en kata como en bunkai. Ha sido espectacular. Ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Y por eso ambos están, a ver, bueno, ahí a nivel técnico lo estamos viendo, y a nivel atlético, pues Japón va a ser campeón del mundo. Japón era los favoritos, las cosas como son. Eran los favoritos, se han cumplido, y la verdad que sobre todo la aplicación de las técnicas del kata, el kata elegido por Japón, la verdad ha sido... いかがだったでしょうか。これまで空手の形の試合を見たことがなかった人もなんとなくその魅力が伝わったのではないかと思います。特に王者日本の演武は凄まじく、本当に選手同士が互いに仕留めようとしているのではないかと感じるほどの迫力でした。実際審判の採点も傾き、スペインを決勝で破って日本代表がまたしても優勝し、金メダルを獲得。同じく同種目で女子日本代表も優勝したことで、日本は男女ともに形の団体種目において3連覇を達成することになりました。空手強豪国の日本、2025年にエジプトで開催される次の世界大会での活躍にも注目です。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。